pele. Uma parte do osso fica exposto aos tendões? No siempre, no siempre. Es cuando la fractura o su hematoma tiene comunicación directa con el exterior. Cuando una herida que atravesó la piel, la fascia y los músculos llega directamente al foco de fractura. Ahí hablamos de fractura expuesta, cuando hay una comunicación del exterior, del medio ambiente externo, con el foco de fractura. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es una fractura expuesta? Doutora, se o osso tivesse, digamos, a gente consegue ver pela ferida. A veces no. Exemplo, se a gente consegue ver e aí ver a fratura ali, um trincado, assim, é considerado uma fratura exposta. Eso es fractura expuesta, pero hay veces que no. Hay veces que una herida puntiforme, menor de 1 centímetro, que comunica el exterior con el foco de fractura. Es una fractura expuesta, no puede meter el dedo, no puede nada, pero hay una comunicación. Nosotros tenemos nuestras partes blandas que rodean el hueso, ¿sí? Que incluye las partes blandas, músculo, fascia, tejido celular subcutáneo, piel. De afuera para adentro, piel, tejido celular subcutáneo, la fascia que rodea el músculo y el hueso. Hay veces que yo puedo tener una herida en piel y tejido celular subcutáneo, pero el músculo y la fascia está íntegro. No hay ninguna lesión, está íntegro. Considero fractura cerrada o fractura abierta. Si a pele está íntegra. La piel y el tejido celular subcutáneo tienen una herida. Debajo hay una fractura, pero el músculo y la fascia están íntegras. No hubo lesión. Cerrado. Porque no hay una comunicación directa con el exterior, la fascia está íntegra. Entonces aísla a la fractura del medio externo. La herida de piel tiene que comunicar directamente con el foco de fractura. Entonces es la comunicación de los fragmentos óseos de una fractura o de su hematoma con el medio externo. También existen lesiones variables de tejidos blancos. ¿Qué son pacientes politraumatizados? Concepto de paciente politraumatizado. Doutora, mas eu tenho que descrever que, tipo, essa pele está com essa abertura, que a pele não está íntegra. Herida. Si Una pérdida de continuidad de la piel es una herida que no comunica con el foco de fractura, entonces considera una fractura cerrada. Se a ferida não chegar até o osso, ainda é fechada. Es cerrada. Si la fascia es un tejido conjuntivo grueso y aísla totalmente, le mantiene el músculo así como el cable tiene su aislante, así también la fascia aísla el músculo. Entonces, si la fascia está íntegro, vos tocas, mete tu dedo en la herida, pero la fascia está íntegro, quiere decir que el músculo y todo lo que está dentro está aislado, no está en comunicación con el exterior, entonces es cerrado. Pero si la fascia ya está abierta y comunica y toco los huesos fracturados, está abierto. Posso ter uma fratura exposta mesmo o osso não tendo lesionado ou o osso tem que estar quebrado? Fractura, el hueso fracturado, expuesta a comunicación con el exterior. ¿Está bien? ¿Qué son pacientes politraumatizados? Politraumatismo. Varias fracturas, no. Paciente con varias fracturas, paciente polifracturado. Polifracturado, varias fracturas, húmero, radiocúbito, femur, tibia, muchas fracturas. Politrauma. Vários. Cuando tiene lesiones de órganos o sistemas que ponen en riesgo su vida. Y a eso le podés asociar una fractura. Puede tener un trauma cráneoencefálico, pone en riesgo su vida. Un trauma de tórax, un trauma abdominal, un trauma pélvico. Es un politraumatismo, un trauma de uno, dos o varios órganos que pueden matarle al paciente. Una fractura nunca le puede matar a un paciente. Pero el politraumatizado tiene lesiones de órganos que pueden poner en riesgo su vida. Y a eso le podemos asociar una fractura. El 30% de las fracturas expuestas son en pacientes politraumatizados. Pueden existir daños variables de los tejidos blandos y compromisos óseos. Las fracturas expuestas al producirse ya son heridas contaminadas con crecimiento bacteriano de 60 a 70%. ¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir? Que la fractura expuesta al producirse ya es contaminado. ¿Por qué? Porque já está em contato com o exterior. Sí, pero antes del exterior, Por conta da descontinuidade da pele. la piel que tiene sus propios gérmenes. ¿Qué gérmenes hay en la piel? ¿No? ¿Qué? ¿Cuáles? Y estrepto. Muy bien, estáfilo y estrepto. Bueno, entonces, ya son consideradas heridas contaminadas, primero por los propios gérmenes de la piel, que a través de esa herida ya van a empezar a entrar, van a ser oportunistas, y ya después también los gérmenes del medio ambiente. Entonces, una fractura expuesta de entrada una herida contaminada. Toda fractura expuesta se considera una urgencia quirúrgica. ¿Qué les parece a ustedes que le hace a la fractura expuesta una urgencia? Sangrar, hemorragia. No, Risco de infecção. la infección. La infección del hueso, ¿cómo se llama? La enfermedad. Osteomielitis. La osteomielitis es peor que el cáncer. Porque el antibiótico no tiene buena penetración en el hueso. Y si tengo una infección de hueso, necesito antibiótico. Pero si no tiene buena penetración de antibiótico, nunca se va a curar mi pobre paciente y siempre va a estar con sus problemas, sus complicaciones de la osteomielitis. Entonces, evitar la infección es lo que me hace la fractura expuesta a una urgencia. A una luxación, ¿qué le hace ser urgencia? Comprometimento de nervos. Compromiso vasculonervioso. ¿Y cuál es nuestra tercera urgencia traumatológica? Fractura expuesta, luxación y síndrome compartimental. Al síndrome compartimental, ¿qué le hace urgente? Vascular nervioso también, vascular otra vez. Entonces, al síndrome compartimental, a la luxación, lo que le hace ser urgencia es el compromiso vasculonervioso. Pero a la fractura expuesta no. Es el riesgo de infección. Al producirse el moho ya es contaminado. Entonces nosotros tenemos que tratar de revertir esa situación. Los riesgos de infección, gérmenes de la piel, gérmenes del medio ambiente, y hay algunos factores que debo considerar como tiempo. ¿Cuándo una herida contaminada se vuelve infectada? ¿Cuántas horas? 6 horas. En 6 horas una herida contaminada se vuelve infectada. Ok, en 6 horas esa herida contaminada se vuelve infectada. ¿Qué otra cosa hace que la fractura expuesta sea más propensa a infección? La extensión y el compromiso. No va a ser lo mismo que yo tenga una herida de 1 centímetro pequeña que tenga una de 20, 30 centímetros abierta, o sea, mucho más propenso a infección porque es más grande el área en el que pueden entrar los gérmenes. Sitio más común de fractura expuesta, la pierna, 90%, y amputaciones es frecuente en fractura expuesta tipo 3C, de un 25 a un 90%. Las fracturas expuestas pueden ser directas o pueden ser indirectas. Directa, la herida está a nivel de la fractura. Y la indirecta es cuando el hueso se desplaza y rompe la piel a una distancia de donde ocurrió la fractura, ¿sí? Entonces, directa, herida con el foco, indirecta, el hueso se desplaza y rompe la piel a una distancia considerable. ¿Por qué clasificamos una fractura? Porque todo, haciendo su trabajo, se dan cuenta que cada fractura tiene una clasificación, que la contusión tiene una clasificación, el esguince tiene una clasificación, las fracturas tienen clasificaciones. ¿Por qué? Porque con la clasificación yo puedo comparar publicaciones científicas. Yo hice un trabajo de investigación y investigué la fractura expuesta grado 1. Venía de Brasil también alguien hizo y puedo comparar los resultados
cómo está mi país, cómo está otro país en base a mi clasificación. También para ver el pronóstico de la lesión y el método de tratamiento para cada tipo de lesión. Es objetiva, fácilmente comprensible y permite comparar. También la vamos a usar nosotros en fractura expuesta. Aprendan a escribir Bustilo-Anderson. La clasificación de Bustilo-Anderson es la que vamos a usar para clasificar fractura expuesta. Según el tiempo transcurrido, una fractura expuesta reciente va a ser aquella que tiene una evolución menor de 8 horas, con heridas pequeñas, sin contusión grave de partes blandas. Y una tardía o infectada, una evolución mayor a 8 horas, heridas altamente infectadas, con gran destrucción de partes blandas. El sistema musculoesquelético está formado por dos componentes, el hueso y las partes blandas. ¿Cuál ustedes primero van a tratar? Porque en las fracturas expuestas tenés lesión de los dos, lesión de hueso y lesión de partes blandas. ¿Cuál me importa primero curar? ¿Hueso o partes blandas? Negativo, partes blandas. El hueso sin las partes blandas va a necrosar. Si el hueso está descubierto, expuesto, ese hueso, señora, muere. Tiene que estar cubierto por partes blandas, porque las partes blandas son lo que le nutren, las partes blandas son lo que le dan vitalidad. Sin partes blandas, pelado muere. Entonces, en una fractura expuesta, primero trato las lesiones de partes blandas, priorizo lesiones de partes blandas. Una vez que cicatrice mi herida, que no hay infección, trato la fractura. Siempre. ¿Está bien? Entonces, ese concepto quiero que tengan en cuenta. La clasificación de MES de 1990 habla sobre una puntuación de gravedad de extremidades mutiladas. Fractura expuesta tiene gran lesión de partes blandas, gran lesión de hueso. ¿Y cuando yo sé si voy a amputar o no? La clasificación de MES se desarrolló para predecir la probabilidad de amputación en función de 4 criterios. 4 cosas voy a tener en cuenta de mi paciente fracturado con fractura expuesta. La lesión ósea y la lesión de parte blanda. ¿Qué tanto se lesiona? Isquemia. Voy a ver si el paciente, sus miembros están con pulso, sin pulso, está pálido o está normal. El estado hemodinámico del paciente, su presión sistólica voy a evaluar y la edad del paciente. 30 años, 30, 50 y mayor de 50. Acá se le da una puntuación de acuerdo a lo que tenga mi paciente. Una puntuación de 7 o mayor de 7, 100% amputación. No se discute, se hace. El paciente sumó acá 7 puntos, 8 puntos, 9 puntos. Amputación. No hay que discutir. ¿Está bien? ¿Cuáles son los factores críticos de una fractura expuesta? Primero, la lesión de las partes blandas, que puede comprometer la vitalidad del hueso y del miembro. El mecanismo de lesión, si es de baja energía, alta energía, el grado de contaminación bacteriana y el grado de compromiso óseo. ¿Qué tan fracturado está el hueso? Entonces, la clasificación de Bustilo-Anderson se divide en 3 tipos y 3 subtipos. El grado 1, grado 2 y grado 3 y 3A, 3B, 3C. Entonces tengo 3 tipos y 3 subtipos. Bustilo-Anderson usa 4 criterios para clasificar. Ese que voy a poner también antes. Wow. Bustilo-Anderson entonces clasifica en 3 tipos y 3 subtipos. ¿Y qué tiene en cuenta? Tamaño de la herida de la piel, grado de contaminación, baja, moderada o alta,
partes blandas, mínimo, moderado, aplastamiento, pérdida de cobertura, afectación de parte blanda y el daño óseo. Entonces, estas 4 cosas yo tengo que analizar en mi paciente con fractura expuesta. ¿Qué tamaño tiene su herida? Contaminado, moderado, medio, alto, perdió parte de piel y músculo, tiene una fractura corvinuta, tiene una fractura simple, todo eso se evalúa. Grado 1. Generalmente heridas puntiformes, menores de 1 centímetro, sin contusión grave ni moderada de partes blandas, con una fractura de trazo simple, puede ser transversa u oblicua. El grado de contaminación es mínimo, se considera una herida limpia porque la herida se produce de adentro para afuera. ¿Qué quiere decir? Que el hueso se desplazó y fracturó la piel. Parte del hueso nomás que está adentro lesionó la piel, entonces el trauma se produce de dentro para afuera, se considera una herida limpia, estéril. Al ser de afuera para adentro, lo que se contamina ya de entrada. Pero el grado 1, por su mecanismo de producción, se considera limpia con un grado de contaminación mínimo, escasa contusión de partes blandas, trazo simple, transversa o oblicua. En este punto, llega un paciente a la urgencia, antecedente de accidente de moto. Miramos estas 2 imágenes, heridas puntiformes. ¿Cómo puedo saber a la inspección, solamente mirando solamente al paciente, si estoy hablando o tratando de una fractura expuesta? Puede ser una herida de piel. ¿Cómo mirando vas a ver que es una fractura expuesta? No tenés visión láser ni radiográfica para ver la fractura adentro. Pero ¿cómo puedo sospechar a la inspección? No tiene deformidad. ¿Ustedes ven deformidad acá? ¿Y acá? No, no tiene deformidad. ¿Cómo puedo saber que una fractura expuesta solamente mirando a un paciente? No tiene deformidad. Tiene una herida puntiforme. Inspección. Solo mirando. Ahí tu paciente va mirando con tu mano atada. Sin radiografía, solo mirando. Una herida, una contusión tiene, edema, tiene, hematoma, tiene. ¿Cómo puedo saber que es una fractura expuesta? Puede ser una herida puntiforme producida por un objeto cortopunzante, solo la piel. ¿Cómo yo sé? Si bien así es fácil, el hueso está afuera. Perdí acá. Acá. No vas a ver nada con una herida puntiforme. Así, punto, que sangra. Justamente el tipo de sangrado. Una herida en algún punto para desangrar. Pero fracturas expuestas tienen un sangrado continuo en napa y la sangre tiene estrías de grasa. Quiere decir que está saliendo canal medular con la sangre. Eso me hace sospechar de fractura expuesta. Porque una herida de piel es sangre pura. Sangre roja, sin nada. Sin embargo, una fractura expuesta, la sangre tiene, como el agua grasa, le pone aceite al agua, sale como sangre con aceite, sale grasa, sale con burbujas de grasa. Y ahí vos podés decir, una fractura expuesta. Porque la herida no para de sangrar nunca. La herida de piel sola en algún momento va a hacer compresión y para de sangrar.
heridas mayores. La fractura ala de mariposa son contusiones o fracturas ya de trauma moderado. Ya no tiene un trazo simple, ya tiene 3 fragmentos. No hay pérdida de músculo ni hueso. Yo entro en quirófano, quiero cerrar la herida y todo está ahí. Puedo cerrar tranquilamente la herida, que queda todo bien en su lugar normal. Pero ya es un poquito mayor y más contaminado. Y las fracturas puestas grado 3. Las heridas son mayores de 10 centímetros, producidos por alta energía, profundas, extensas, grandes, feas, así, abierto. Puede tener lesión muscular, vascular y nerviosa asociada. Los signos de contusión son acentuados, así es como es evidente la desvascularización de partes blandas comprometidas. Son lesiones más grandes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las fracturas son conminutas en las grado 3. Fracturas conminutas. ¿Qué le diferencia entonces a la 3A de la 3B de la 3C? Entonces, todas las 3 son heridas mayores de 10 centímetros, contaminación alta. En las partes blandas está la diferencia. Daño óseo, todas son conminutas. ¿Cuál es la diferencia entre A, B y C? La tipo 3A es una fractura expuesta con adecuada cobertura de parte blanda. Quiere decir que fue una herida grande, amplia, profunda, pero yo cuando voy a cerrar esa herida en quirófano suturar, todo está entero. Puedo cubrir el hueso con las partes blandas. No tuve pérdida. Pude haber tenido pequeñas pérdidas, pero se cubre, el hueso no queda expuesto. A diferencia de la 3B, en la que pierdo músculo, pierdo piel, puedo perder hueso y lo que queda está expuesto. Yo no puedo cerrar una herida porque me falta tejido. Entonces el hueso queda expuesto. Incluye fracturas segmentarias o con conminución severa. La 3C es una fractura expuesta asociada a lesión vascular. Lesión vascular que requiere reparación. Todas las fracturas expuestas sangran. Todas tienen cierto grado de lesión de vena, arteria, capilares. Todo sangra. Pero aquella que tiene una lesión vascular que requiere reparación por parte de un especialista, como un cirujano vascular, es una 3C, que pone en riesgo la vitalidad del miembro. Esa es 3C. Y está asociada a una amputación. Al comienzo vimos que de 25 al 90% está asociada a amputaciones. Porque si no tenés tu área de cirujano vascular, ¿en cuánto tiempo la isquemia se vuelve irreversible? 6 horas. 6 horas para resolver, si no, amputación. Y a veces el paciente tarda en llegar al hospital, ya pasa el tiempo. Y la grado 3D ya es la amputación traumática automática. En el accidente ya se amputó el solito el miembro. Ya perdió vascularidad, perdió la parte nerviosa, perdió todo. Se cortó, seccionó, chao, se fue. Entonces este cuadro es un resumen de todo lo que dijimos, ¿sí? El daño óseo, contaminación de parte blanda, contaminación herida. Pero no tengan, siempre ustedes, mis alumnos, miran solamente el tamaño de la herida. Yo puedo tener un paciente con tamaño de la herida 5 centímetros, contaminación moderada, leve, lesión de parte blanda, moderado, tiene una fractura conminuta pero tiene daño vascular. Tiene 3 criterios de grado 2, pero tiene lesión vascular que requiere reparación. Directamente pasa a ser 3C. O sea que tienen que analizar todo. Un paciente con una fractura expuesta grado 1, menor de 1 centímetro. Una herida puntiforme. Pero se produjo, el paciente se cayó en una cloaca. Alto grado de contaminación por el medio ambiente en el que se produjo. Ya no es grado 1, ya es grado 3. Todo eso tienen que analizar
son cuestiones que en el caso clínico tienen que diferenciar. No todo es lo que parece. Y esta lista lo que tienen que manejar, justamente por eso. Estas fracturas expuestas directamente se consideran grado 3. Por tener estas características son grado 3, sin discusión, sin tamaño de herida, en grado 3. Una fractura segmentaria, tanto ya mismo fractura segmentaria, por más que tenga una herida uniforme de 1 centímetro, sin contaminación, por ser fractura segmentaria se considera grado 3, directamente 3A. Si falta piel, músculo, 3B. Si tiene lesión vascular, 3C. ¿Por qué las fracturas segmentarias se consideran grado 3? Que yo les dije que eran las fracturas segmentarias. ¿Por qué hablamos en especial de fracturas segmentarias y describimos como fractura segmentaria? Porque le hace más grave ese tipo de fractura. Porque pierde vascularidad. Ese segmento de hueso está totalmente separado del fragmento proximal y del fragmento distal, está desvitalizado. Entonces ya es un hueso de compromiso. ¿Cómo les voy a explicar? Está comprometido la vitalidad del hueso por perder el contacto con el cuerpo. Entonces tiene poca vascularidad. Le ayuda a la parte blanda, pero hay una fractura expuesta. Está asociada a una lesión de partes blandas también. Entonces eso hace que sea una fractura completa, con riesgo de vitalidad. Por eso se le considera grado 3. Lesiones por accidentes agrícolas. En el campo hay otros gérmenes, hay otros animales, hay otro tipo de heces, cagadas, donde ellos trabajan, donde ellos... Entonces, por el grado de contaminación, se considera grado 3. Por más que sea una herida de 2 centímetros, ocurrió en el campo agrícola, grado 3. Fracturas abiertas ocurridas en agua de ríos o lagos contaminados, grado 3, por el grado de contaminación. Lesiones por arma de fuego, ¿por qué grado 3? ¿Por qué grado 3? Por causa del proyectil. ¿Pero qué hace? ¿Por qué grado 3? Y todas son fracturas expuestas. Todas son fracturas expuestas. Todas tienen la herida y la comunicación del hueso con el exterior. Todas. ¿Pero por qué grado 3? Uno, porque genera fracturas conminutas. Y quema. Es caliente por la velocidad del proyectil de arma de fuego, es caliente. Entonces esos fragmentitos de hueso otra vez queman, necrosan los fragmentos de hueso que quedan. Por eso se le considera grado 3. Por el daño de la vitalidad del hueso. Fractura con lesión neurovascular, cualquiera que tenga que repararse directamente grado 3, no importa el tamaño de la herida. Las amputaciones traumáticas ya son grado 3D. Fractura expuesta con más de 8 horas de evolución, 6 horas de evolución. Todo ese. Más de 6 horas de evolución ya es infectado. Alto riesgo de infección. Y fracturas expuestas por lesiones en catástrofes naturales o heridas de guerra grado 3. Esta lista tienen que tener en cuenta porque yo le puedo decir, en el caso clínico, paciente de sexo masculino de 30 años de edad con antecedente de accidente de motocicleta, que cae en un lago, cae en el lago de la República. Acude a la urgencia y presenta una herida cortante de aproximadamente 1 centímetro, sin contusión de partes blandas, pulso distales palpables, buen llenado capilar, movilidad, sensibilidad conservado, no tiene lesión de partes blandas y tiene una fractura transversa.
diagnosticar porque a veces se ve la herida y se ve el hueso, entonces fractura expuesta. Pero para hacer un diagnóstico completo debo realizar la anamnesis. ¿Cuándo ocurrió? Me importa saber si fueron menos de 6 horas. Horas de evolución. ¿Dónde ocurrió? ¿En el lago, en la ruta, en la clase, en la casa, en el campo? ¿Dónde ocurrió? ¿Y cómo pasó? Para ver si el trauma fue de baja energía, mediana o moderada energía y alta energía, porque el tipo de fractura, el tipo de trazo en el hueso va a ser diferente. El examen físico completo, los signos vitales, localizar el hueso para ir solicitar la radiografía. También la evaluación neurovascular no se nos tiene que pasar. Pulsos distales, llenado capilar, movilidad, sensibilidad distal del paciente para ver si no tengo ya una lesión neurovascular asociada. Entonces, cuando yo hago mi examen físico ya tengo que descartar o confirmar todo. Solicito la radiografía y paciente con fractura expuesta es paciente que va a entrar en quirófano. De entrada ya tengo que pedir laboratorio, sí o sí, porque un paciente que va a ser sometido a cirugía. Entonces, radiografía y laboratorio. ¿En qué casos solicito una arteriografía de urgencia, un ecodoppler de urgencia? Cuando el miembro del paciente presenta dolor intenso, palidez, pulso ausente, parestesia y parálisis. Quiere decir que tengo déficit de perfusión, hay una arteria obstruida, seccionada, no hay vascularidad en ese miembro. Tengo que pedir ecodoppler o arteriografía de urgencia porque ese miembro está comprometido. En 6 horas, amputación. ¿Qué hago cuando el paciente llega a la urgencia? ¿Qué es lo primero que hace? Viene la ambulancia, entra en la ambulancia, el bombero con su camilla. Fractura expuesta. Usted está sentado ahí mirando. ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Antes. El bombero ya le hizo, ese en el camino ya le hizo todo. ¿Qué es lo primero que vas a hacer vos cuando llegó el paciente? No busquen ABCD, trauma, tienen que saber si su paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Porque si el paciente está inestable, con vías aéreas comprometidas, no es el otro paciente, va a ser el cirujano. Tiene que avisar al cirujano que venga a revisar la intubable. Pero si es solamente la fractura expuesta, ahí está por nosotros. Pero tengo que ver en el ABCDE del trauma si está todo bien. Porque si no está bien, tengo que tratar las lesiones que están poniendo en riesgo su vida primero. Porque la fractura expuesta, yo hago una buena cobertura de gasas, improviso una inmovilización y veo eso está controlado. Ya la otra lesión hay que tratar primero. ¿Está bien? Entonces primero siempre el A, ¿qué es A? Vías aéreas y collar cervical. B, la ventilación. Si está realmente respirando el paciente. C, la circulación hemodinámicamente estable y estable. Y la D, el Glasgow del paciente, el déficit neurológico. ¿Quieren Glasgow cuándo? Y por último la exposición, y ahí evaluamos todo lo otro, pero porque lo otro ya está bien, si no otras personas tienen que actuar primero. Entonces primerito, ABCD del trauma, paciente estable, solo tiene su aparente fractura expuesta, el miembro está sangrando. Paciente entró, le hacemos 2 vías periféricas para tratar de reponer la volemia, porque el paciente con fractura expuesta sangra, tratar de reponer la volemia, que es lo primero que le hacemos, analgésico y antibiótico. Solicitamos las radiografías correspondientes, está la triada radiográfica del trauma, que es tórax, ¿qué más? Pelvis y columna cervical, tórax y pelvis. Y aparte tu radiografía específica del miembro afecto, muslo derecho, incluir cadera y rodilla, P lateral, dependiendo del paciente. Se hace su análisis de sangre, ahí entra hemograma, tipificación sanguínea, perfil renal, perfil hepático, coagulograma o crasis sanguínea y eso, básicamente. Electrolitos dependen con el perfil renal. Entonces, un análisis laboratorial básico para saber un poquito el estado general del paciente. Objetivo del tratamiento, evitar, prevenir la infección.
¿Por qué? Porque mi objetivo principal es evitar o prevenir las infecciones. Después, mi segundo objetivo es que la fractura consolide y por último, que ese miembro funcione. Primero se salva la vida, después se salva el miembro y después la función. ¿Está bien? Principios del tratamiento de fractura expuesta es tema de examen. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Y en qué pasos hago? Primero, que toda fractura expuesta es una urgencia quirúrgica por el riesgo de infección, ya hablamos de eso. Completar la evaluación inicial, que es el ABCD del trauma. Realizar la antibiótico-terapia. Primerito, número 1, antibiótico. Y tenemos un protocolo empírico de antibiótico que se hace según el tipo de fractura expuesta. Vamos a hacer el ejemplo. Antibiótico-terapia, analgésico. Se le indica al paciente la colocación de vacuna antitetánica, sí o sí, no importa si ya tiene, si no tiene, se hace como protocolo. Se realiza el desbridamiento quirúrgico y lavado de la herida en quirófano. Estabilizar la fractura. ¿Cómo puedo estabilizar una fractura? ¿Con qué puedo estabilizar una fractura? Puedo usar una férula, una tala. Y si no férula, puedo. Si el paciente no tiene dinero y solo puede comprar yeso, una tala. Sirve. Pero ¿qué es lo ideal en una fractura expuesta? ¿Qué es lo ideal para inmovilizar la fractura expuesta? No, justamente fractura no es. Fixação externa. Tutor externo, fijador externo. Esa forma considerada fixador. Es un inmovilizador, una inmovilización. Fixador é aquele. Como antena que queda fuera. Ese es un fijador externo. La tala es un inmovilizador. Lo ideal para tratar las fracturas expuestas es el fijador externo o tutor externo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fractura, por ejemplo acá, en el antebrazo, una fractura expuesta de antebrazo, tengo una herida de 5 centímetros. Yo puedo estabilizar esa fractura con el tutor, dejando libre el área de la herida y fijando más arriba el hueso. El tutor queda lejos de la herida, estabiliza rígidamente el hueso, no se mueve con el fijador. Yo puedo levantar, mover el antebrazo, no se mueve la fractura. Es un fijador externo rígido. Estabiliza de forma rígida la fractura. Aísla la herida, no pongo un pino en la herida, dejo libre para que cicatrice la herida y hago movilización precoz de las articulaciones. Yo estoy moviendo mi brazo, tengo una fractura expuesta, pero muevo, no me duele. ¿Por qué? Porque está estable. Entonces no duele. El hueso cuando se mueve duele. Con la férula tengo que inmovilizar desde arriba hasta la mano. Voy a tener complicaciones de rigidez articular, atrofia muscular, osteoporosis por desuso. Y cada que saco mi yeso para hacer mi curación, se va a mover una fractura y le va a doler al paciente. Porque tengo que quitar el yeso, hacer curación, poner yeso, cubrir. Entonces lo ideal para las fracturas expuestas son fijadores externos, tutor externo. Mucho mejor. Pero si no hay cómo ponerle, porque acá hay que comprar, alquilar, entonces se le puede inmovilizar con férula de forma provisoria. Si el paciente va a sufrir más. Pero si es que económicamente no se puede, tenemos que nosotros darle otras opciones al paciente. Se hace el desbridamiento y el lavado, estabiliza la fractura, puede ser con férulas. Yeso le van a poner a su paciente con fractura
gram negativos como Enterobacer, Pseudomonas 32% y los anaerobios como el Clostridium 9%. Los microorganismos varían también según la gravedad de la fractura. En una fractura expuesta grado 1, 2 y 3A, generalmente 43% estáfilo agudos y 14% pueden ser gram negativos. Y en el 3B3C, 7% auros y 67% gram negativo. Entonces, de acuerdo a la gravedad, también hago mi protocolo de antibiótico. A mayor virulencia, mayor riesgo de infección. El riesgo de infección depende de la gravedad de la lesión de partes blandas. Cuanto más extenso, más amplio, más profundo, más infección. El grado 1 dijimos que se produce de dentro para afuera, entonces hasta un 2% de probabilidad de infección. El grado 2, 7, el grado 3, 25, grado 3A, 50, 3B, 50 y grado 3C mayor o igual a 50. Entonces, mayor el riesgo cuanto más grave la fractura expuesta. Entonces, nuestro esquema. Entonces, tenemos fractura expuesta, grado 1, grado 2, grado 3. ¿Qué gérmenes tengo que cubrir en la fractura expuesta grado 1? Gram positivo es lo que tengo que cubrir en el grado 1. ¿Qué se usa como protocolo? Se usa la cefazolina, una cefalosporina de 1 gramo. Se usa cada 6 horas. Endovenoso por 24 horas. Luego paso a vía oral con cefalexina de 1 gramo. Entonces, grado 1 tengo que cubrir gram positivo, uso una cefalosporina. El que usamos generalmente endovenoso es la cefazolina de 1 gramo cada 6 horas. Si el grado 1 solo recibe endovenoso antibiótico por 24 horas, o sea que 4 dosis de cefazolina va a recibir. Luego de eso ya puedo pasar a darle antibiótico vía oral. 6 horas. No, ahí si es de 1 gramo, este es cada 8 horas. Hasta completar 7 días más o menos le damos antibiótico de acuerdo a la herida. Si la herida ya está bien, suspendemos antes. Entonces, este es mi protocolo para grado 1. De 1 gramo también. Cefalexina de 1 gramo. Mi fractura expuesta grado 2 también tengo que cubrir gram positivo. Y uso el mismo esquema. Cefazolina de 1 gramo cada 6 horas. Endovenoso, pero por 48 a 72 horas. Y luego, vía oral. El tiempo cambia en el grado 2, pues ya es un poquito más grande. Una contaminación moderada, entonces le doy de 48 a 72 horas de antibiótico endovenoso. Después paso también a vía oral de acuerdo a la herida. Entonces, lo mismo. ¿Cuántos horas? 48. Cada 6 horas endovenoso por 48 a 72 horas. O sea que 2 a 3 días le voy a dar antibiótico endovenoso a la fractura expuesta. Grado 2, pero el mismo medicamento. É o mesmo protocolo, só para as horas. Solo la hora. Lo mismo, solo que en vez de dar 24 le doy 48 o 72. Después paso también a vía oral. 7 dias também? Sí. Y ahora sí. O menos, ya depende de la herida de tu paciente, porque ya le diste 3 días endovenoso y podés completar 7 con 4 días vía oral. Y en el grado 3 tengo que cubrir gram positivo, tengo que cubrir gram negativo y anaerobios. Los 3 anaerobios. Tengo que cubrir 3 tipos de gérmenes. Entonces hago también triple terapia antibiótica. 3 antibióticos también. Para el gram positivo, nuevamente, cefazolina de 1 gramo cada 6 horas.
gentamicina. La gentamicina viene de 400 miligramos, pero solamente uso 5 cc cada 24 horas. ¿Cuánto te? ¿Cómo? Espera, todavía no terminó. Y los anaerobios para cubrir uso metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas. Y esta triple terapia antibiótica se hace endovenoso por 5 días. Luego se suspende Professora, depois dos 5 cc, quantas horas está marcado? cada 24 horas. Entonces, ese es nuestro protocolo, nuestro esquema antibiótico de fractura. 3 ya entra, A, B y C, el mismo. Todo lo que sea 3A, 3B, 3C, el mismo protocolo. Avísenme cuando termino. Entonces, ese es nuestro protocolo. Si en 5 días mi paciente tiene que hacer una de dos cosas, mejora o empeora, solo esas dos cosas pueden pasar. Mejora, su herida seca, sin signo inflamatorio, le puedo mandar a la casa con su tutor externo y después hago su cirugía definitiva. O empeora, fiebre, signos inflamatorios locales, secreción, pus. ¿Qué hago? Yo le digo 5 días como un límite, ¿verdad? Puede ser a las 48 horas, puede ser a las 72, en cualquier momento. Si no mejora, puede infectarse. Si se infecta, ¿qué hago? Hago un nuevo toilet quirúrgico. ¿Qué es el toilet quirúrgico? El toilet quirúrgico es la realización de desbridamiento más lavado. En el toilet quirúrgico yo hago desbridamiento y lavado. Sacar todo lo contaminado, lo desnaturalizado, cuerpo extraño y lavar. Con mucho suero. Cuanto más lavo, mejor. Entonces se repite el toilet, porque yo hago mi primer toilet cuando el paciente entra. El paciente entró con fractura de puerta, yo hago un toilet. Si empeora y tiene pus, hago un segundo toilet y ahí tomo muestra para cultivo. Con ese cultivo, antibiograma y ya le hago un tratamiento antibiótico específico dirigido al hierro. Doutora, nas próteses faz isso também? Na prótese, Si se infecta, se faz essa lavagem. claro. Cualquier herida infectada que no tenga, hace un toilet. Lavas, tomas muestra para cultivo, antibiograma. Y cuando viene tu cultivo, hacer antibiótico dirigido. Porque lo más probable es que tu germen no esté respondiendo a tu antibiótico empírico. Entonces se sigue multiplicando y sigue infectando. En cuanto a la profilaxis antitetánica, entonces antibiótico ya vimos. La profilaxis antitetánica dice que debe ser realizada en todas las fracturas expuestas. En los vacunados de los 5 últimos años se hace un refuerzo con un toxoide y en los no vacunados se hace toxoide más inmunoglobulina. El desbridamiento es uno de los procedimientos que se realiza dentro del toilet quirúrgico, que es la remoción de tejido muerto dañado de una herida para mejorar el proceso de cicatrización. Se pueden utilizar varias técnicas, pero nosotros hacemos en quirófano, con campo, con todo lo más aséptico posible. El objetivo del desbridamiento es remoción de material extraño, remoción de tejido no viable y cultivar a veces el medio de la herida, ¿está bien? Y lavado. Irrigación con suero es el lavado. Primero vos tenés tu herida, retiras todas las grasas que tenía la herida en quirófano, retiras todo lo que le pusieron para cubrir la herida,
Si quieres poder tomar muestra, el rasurado de piel, algunos hacen, otros no. Y empezamos a descuidar. Primero, si los bordes de la herida están irregulares, se corta un poco el borde de la herida, se hace un corte más regular, a veces está todo deshilachado, tiene tejido muerto, se retira todo. Se retira si hay pasto, tierra, que va a jugar plástico, todos los cuerpos extraños que hay en la herida se retira y empezamos a lavar. Fracturas puestas tipo 1 hasta 2 litros de suero fisiológico para el lavado de la herida, tipo 2 y tipo 3 de 5 a 10 litros, pero todo depende de la herida. Una herida muy contaminada vas a lavar más. Entonces depende del tipo de fracturas puestas que tengamos. Esta es la fase aséptica del desbridamiento. La piel debe estar eliminada, toda piel no viable y mal cerrada. Se tiene que eliminar todo lo que está muerto. Porque tejido muerto es un tejido isquémico. Y en el tejido isquémico crecen las bacterias. Porque no llega el antibiótico. Fascia y tendón contaminado, muerto, se debe retirar completamente. Incluso músculo. El músculo que está desvitalizado, muerto, se saca. Porque después va a ser caldo de cultivo por infección. Va a estar molestando. Se saca. El músculo, entonces debo yo determinar la viabilidad según Scully. Tengo que ver su consistencia, contractilidad, capacidad de sangrar el músculo. Yo corto y tiene que sangrar. Sangra muchísimo, tiene que sangrar. Si no sangra, muerto. Tengo que sacar. Y el color. Músculo blanco es un músculo muerto. ¿Está bien? El toalete quirúrgico se hace en el quirófano antes de las 6 horas. El punto clave del manejo porque reduce la carga bacteriana y remueve los cuerpos extraños, se hace el lavado. Una vez terminado el toalete, algunos hacen toma de muestra para cultivo y se repite las veces que sea necesario. Esta herida a veces en un solo lavado no sale todo lo que tiene que salir. Entonces, para asegurarme, vuelvo a hacer el día siguiente o cada 48 horas hago un lavado. Cuanto más veces lavo, más limpio queda la zona, menos posibilidad y oportunidad de infección. ¿Está bien? Entonces, los huesos, los fragmentos desvitalizados de hueso yo tengo que quitar, pero si son grandes y le dan estabilidad al hueso completo, voy a esperar nomás para retirar. En algún momento, en otra cirugía, voy a quitar, si es muy grande. Pero si es pequeño y muerto, retiro. ¿Cómo sé que un hueso está muerto? Así, mira. ¿Cuál es un hueso desvitalizado? ¿Quién no tiene que tener el hueso para que sea desvitalizado? ¿Cómo me lleva el color? Siempre es blanco. Não fica mais branco? A veces queda amarillo. Pero en este caso no. ¿Qué aparte del color? Cambia o valor. ¿Cómo? Cambia o valor. Olor. No. Un hueso que no tiene periósteo, que está sin periósteo, es un hueso muerto. El periósteo le da vitalidad al hueso cortical. El hueso desperiostizado, un hueso muerto. Por más que le ponga músculo encima, no va a funcionar. Entonces, un hueso muerto, un hueso desperiostizado. El desbridamiento y la irrigación se repiten bajo anestesia adecuada dentro de 24 a 48 horas. Según Luis Pasteur, el germen no es nada. Lo importante es el terreno medio ambiente en el que éste crece. Si yo estoy lavando constantemente una herida, no le voy a dar tiempo al germen de multiplicarse, de colonizar, porque cada rato estoy lavando. Entonces, depende de mi desbridamiento y de mi lavado. Amputación. En las lesiones complejas de las extremidades, la amputación debe ser tenida en cuenta como una opción. Estas tres lesiones en rojo son amputación 100%. Una lesión vascular severa, amputación. Lesión neurológica severa, amputación y gangrena gaseosa,
estilo Lange también determinó algunos criterios para amputar. Teníamos la clasificación de MES para amputar y tenemos los criterios de Bustilo y Lange. ¿Qué dice Bustilo y Lange? Indicaciones quirúrgicas absolutas. En esta indicación quirúrgica absoluta no voy a discutir, voy a amputar. Y tiene algunas indicaciones quirúrgicas relativas que puedo considerar. Amputar o no amputar depende de mí. ¿Por qué? Porque puede funcionar o no. Si no funciona, amputo después. Pero aquí en el amputo de entrada, fractura expuesta tipo 3C con pérdida total neurológica. Fractura expuesta tipo 3C con pérdida masiva de partes blandas. Si el hueso queda pelado, sin cobertura de partes blandas, va a necrosar y no tengo de dónde reponer esas partes blandas, amputo. Tiene gran contaminación y gran conminución de hueso segmentario. La amputación no se discute, se amputa. Gangrena gaseosa. Posiblemente este paciente vino intubado, con déficit neurológico, un politraumatizado severo, si quiere todo esto, porque el trauma fue de muy alta energía. Entonces el paciente, aparte de los riesgos vitales de sus otros órganos y sistemas, también su fractura expuesta es otra complicación. Y esto sangra muchísimo. Entonces, se corre. Y las indicaciones quirúrgicas relativas, ¿en qué caso puedo pensar? En un tipo 3C con más de 6 horas de evolución, vamos a ver ahí nuestras 6 horas. 6 horas de evolución, una fractura tipo 3C con politraumatismo severo asociado y un severo aplastamiento. Puedo ver si amputo o no amputo. A veces puedo esperar a ver cómo evolucionan los días. Si empeora, amputo. Si no, funcionó. Pero en estos otros casos no hay discusión. Tengo que estabilizar la fractura. ¿Qué hablamos del tutor externo? El fijador externo es una de las la opción más ideal que tenemos para una fractura expuesta. Preserva la integridad de tejidos blandos, músculos, estructuras neurovasculares que permanecen viables. Facilita el cuidado de las heridas. Acá está la herida en medio con la fractura, ¿ven? Y él se pone a distancia de la fractura, deja esa herida libre. Proporciona al paciente una comodidad durante su movilización porque no le duele. Permite la movilización precoz de las articulaciones. Si yo le ponía una tala, la rodilla y el tobillo inmovilizado, va a tener rigidez articular más adelante. Entonces, movilización precoz de las articulaciones. Y mantiene el alineamiento de la fractura durante las manipulaciones. Está alineado, no se mueve, no duele. Y esto ya, generalmente el tutor es un tratamiento provisorio transitorio. Llega el momento en el que cura la herida y tengo que tratar la fractura. Porque el tutor sirve para tratar partes blandas. Cicatrizó, curó parte blanda, tengo que entrar a tratar el hueso. Le puedo poner placa, tornillo, clavo, depende de la localización de la fractura. Entonces me permite también realizar procedimientos posteriores. Una vez que cicatriza la parte blanda, cualquier cosa puedo hacer. Considerar para usar el tutor externo la magnitud de la herida, pérdida de piel, riesgo de infección, si hay lesiones asociadas y si hay pérdida de hueso. La estabilización rígida permite la unión ósea de la fractura, facilita el manejo de los tejidos blandos y tiene un efecto profiláctico sobre la infección. Al no moverse el foco de fractura también hace que el riesgo de infección disminuya porque no se produce tanta secreción en ese nivel. Tengo dos tipos de estabilizadores. La osteosíntesis, que es osteosíntesis, placas, tornillos, clavos, cerclajes, que se usa para traumatismos múltiples, extremidades flotantes, lesiones articulares y fracturas articulares. La osteosíntesis solo puedo usar en fractura expuesta grado 1. Solo las fracturas expuestas grado 1, consideradas limpias, sin contaminación, puedo realizar ya la cirugía definitiva y le pongo placa, tornillo o clavo. Fractura expuesta grado 2 y demás, fijadores externos. Se utilizan fracturas con pérdida de masa ósea, infecciones, politraumatismo con compromiso de conciencia, evita más trauma quirúrgico y ayuda a preservar el flujo vascular. ¿Para qué uso un tutor externo? En rojo y grande.
tipo 1 y tipo 2. Pero ¿qué características deben tener? La fractura expuesta de tipo 1, cualquiera que sea, puedo realizar un cierre, hago mi debridamiento, mi lavado y puedo cerrar de una. Cuando puedo cerrar la herida sin tensión, cuando no hay evidencia de contaminación, no hay tejido necrótico y la herida no estuvo abierta más de 8 horas, puedo cerrar. Cierre primario quiere decir, entro en quirófano, lavo y suturo. Cierre, ya sale el paciente con la herida suturada. El cierre primario diferido, ¿alguien sabe qué significa? Que es un cierre de piel primario diferido. Es cuando yo dejo la herida abierta por cierto tiempo y luego entro a cerrar. Primero debo establecer desde el punto de vista clínico que no existe infección. Entré a lavar, a mi paciente tiene una fractura expuesta grado 2, tenía contaminación moderada, lavé, dejé abierto, cubrí con gasas. Evaluó mañana, evaluó en 48 horas, 72 horas, está seco, limpio, no tiene signo inflamatorio, el laboratorio está bien, puedo meter otro quirófano y cerrar. Es como cerrar el segundo tiempo. Dejo abierto el primer tiempo y cuando no hay signo de contaminación ni infección, entro otra vez a cerrar. Ese es un cierre primario diferido. Vuelvo a cerrar, pero en un segundo tiempo la herida. Y el cierre secundario puede ser injertos de piel. Si me falta piel, pongo injerto, suturo el injerto. Dejo la herida abierta y que cierre por segunda intención cuando cicatriza solo. Solo se cierra, solo va cerrando. O uso colgajo o transferencia libre compuesta. Cuando me falta piel, uso injerto. Cuando me falta músculo, uso colgajos. Por ejemplo, la tibia quedó expuesta acá. Yo saco una porción del músculo gemelo y hago una transferencia. Muevo de lugar para cubrir. Eso es un colgajo o transferencia libre compuesta. Cuando transfiero músculo de un lugar a otro para ayudar a cubrir. Porque el hueso no puede estar expuesto porque muere. Complicaciones de una fractura expuesta, puedo tener lesiones vasculares asociadas, gangrena gaseosa, retardo de consolidación, ¿por qué? Porque pierde vascularidad al ser expuesta, infección de parte blanda, osteomielitis, pseudoartrosis, consolidaciones viciosas, atrofia muscular o rigidez articular son las posibles complicaciones que presenta este paciente. Preguntas. Dios mío. ¿Cómo describo una fractura expuesta? Vamos a describir. Radiografía simple, AP de pierna izquierda. Se observa pérdida de continuidad ósea, aparentemente abierta. Ahí ya no pongo aparentemente cerrada, aparentemente abierta. Si veo en la radiografía, si no veo, voy a poner aparentemente cerrada. Pero depende del caso clínico. El caso clínico va a decir si tiene o no tiene herida a nivel de la fractura. Entonces pongo, si dice, pongo herida, pérdida de la continuidad, o sea, aparentemente abierta. A nivel de tercio proximal de diáfisis de tibia, con trazo regular completo de tipo transverso, sin desplazamiento al lado izquierdo. Esa es una descripción radiográfica. Entonces, en vez de cerrada, pongo abierta. Y en el diagnóstico pongo fractura grado 2 a nivel D. Y sí, lo pongo fractura aparentemente abierta. Ahí ya pongo fractura expuesta, el grado que considero que es la fractura expuesta y sigo con la descripción radiográfica. A nivel de tercio proximal de diáfisis de tibia, sin desplazamiento, trazo regular completo, transverso, todo lo que quieran después hasta el lado izquierdo. Esta parte es lo que cambia entre fractura cerrada y fractura abierta. En el diagnóstico ya pongo el grado de fractura expuesta de mi paciente. ¿Entendieron? Ahora, voy a medicar.
minutos y volvemos 7:30.